Señor apoderado, comunicó usted que uno de los derechos de la infancia es recibir una educación que desarrolla al máximo su personalidad y capacidades tanto intelectuales, físicas y sociales. También es un derecho tener una identidad propia que los represente física, mental y espiritualmente. Estos dos derechos fundamentales de la infancia pueden verse vulnerados si limitamos su acceso a información y sesgamos su desarrollo por morales impuestas. En otras palabras, es nuestro deber educar para que cada niño, niña y joven se conozca y entienda a sí mismo y su lugar en la sociedad. De esto se trata la educación sexual integral. Mi nombre es Felipe y hoy aprenderemos por qué es importante que esta tarea sea colaborativa, tanto desde el hogar como en las escuelas. Pónganse cómodos que comenzamos. Antes de comenzar, les invito a que sigan el podcast para enterarse cuando salgan nuevos episodios. Estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. ¿Qué vamos a tratar de responder hoy día? Si es que debería o no enseñarse en la escuela, si es que estamos adoctrinando a los jóvenes, a los adolescentes con esta información. Si es que la ESI es algo que debería quedar solamente en casa, en la familia, por parte de los padres quizá. Entonces vamos aquí a trabajar este tema, a desglosar qué es, por qué es importante y ojalá derribar algunos mitos bastante comunes sobre este tema. Así que quédense con nosotros que aquí la cosa se empieza a poner interesante. Así que para empezar, ¿qué es este tema, ¿no es cierto? La educación sexual integral, que muchas veces pensamos que se trata de, de enseñarle a los niños cómo tener relaciones sexuales, y no es eso. La ESI no es hablar de sexo, no es hablar de relaciones sexuales. Es un programa educativo que abarca todos los aspectos de la sexualidad humana. ¿Cuáles son estos aspectos? El aspecto biológico, que es como lo que normalmente lo asociamos, ya conocer nuestro cuerpo, pero también está el aspecto de la emocionalidad, de lo social, incluso la ética. Entonces, es bastante más complejo de lo que muchas veces pensamos. Según estudios recientes, la ESI es mucho más que información sobre anticonceptivos, por ejemplo, o planificación familiar, como le decían antiguamente, o por ejemplo hablar de infecciones de transmisión sexual, sino que se trata de desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales, ¿ya? Enseñarle a los jóvenes a respetar las diversidades. Ya muchas veces también se piensa de que aquí estamos como adoctrinando, de que hagamos a todos gay. No se trata de eso, sino que es enseñar cómo funcionan las diversidades sexuales, enseñar a respetarlas, eso es lo más importante, y bueno, tomar decisiones informadas en relación con el cuerpo, ¿no es cierto?, con su propio cuerpo, el cuerpo de otras personas, nuestras relaciones interpersonales, ya las relaciones amorosas que uno puede desarrollar. No necesariamente en el momento que uno está aprendiendo esto, porque a veces también pensamos de que se trata de enseñar a los niños a tener relaciones, ya sea relaciones sexuales, relaciones amorosas, pero no se trata de eso. Entonces vamos primero a contestar una pregunta clave sobre este tema. ¿Por qué es importante que se enseñe de esto en la escuela? Aquí no hay que debatir tanto de si debería o no enseñarse en la escuela. La verdad es que sí, se tiene que enseñar y punto. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay muchas razones que podremos irnos un poco por el lado como político, que la educación es un derecho y si nosotros intentamos de que no se le enseñen cosas a los niños, entonces estamos vulnerando sus derechos. Ya podemos verlo desde ese punto de vista. También podemos verlo desde el punto de vista más político quizás o social, de que Chile, que estamos hablando de la realidad chilena, Chile ha ratificado
una serie de acuerdos internacionales que justamente abogan por entregar educación integral, y dentro de eso está la educación sexual. Entonces va más allá de un tema de si me gusta o no me gusta, va también por este tema de que es parte de los derechos fundamentales de los niños, de las personas. Entonces, bueno, volviendo un poco más a la pregunta que hice inicialmente, ¿por qué es importante? Bueno, hay muchas razones. Primero vamos a decir que esto, según estudios de gente que se dedica a la parte médica, psicológica, ya hay estudios que muestran que aquellos jóvenes que reciben una educación sexual integral van a estar mucho mejor preparados para enfrentar situaciones relacionadas con su sexualidad y enfrentarlas de manera saludable y responsable. Por ejemplo, las investigaciones indican que la ESI, o sea, la educación sexual integral, ya me voy a referir a esto como ESI solamente, reduce significativamente la tasa de embarazo en adolescentes en comparación con programas que solo enseñan, por ejemplo, de abstinencia o incluso que no se aborda el tema. Es decir, que los jóvenes que se lanzan a la práctica porque le enseñan sobre el tema, o sea, perdón, lo dije mal. Los jóvenes no se lanzan a la práctica porque se les enseñe sobre el tema, sino que al estar mejor informados van a también poder tomar mejores decisiones. Esto no es algo que se me ocurre a mí, es algo que está súper estudiado. También otro mito bastante común con la ESI es que se está adoctrinando a los jóvenes, por ejemplo, a que se les impulsa a experimentar antes de tiempo relaciones sexuales, o que se les impulsa, por ejemplo, a experimentar, por ejemplo, con personas de su mismo sexo, y no se trata de eso, ya no, nada que esté más lejos de la realidad. La ESI se enfoca en desarrollar una comprensión saludable de la sexualidad, ya, no fomentar conductas riesgosas. De hecho, la idea es como aprender sobre cuáles pueden ser conductas riesgosas y tratar de evitarlas o enfrentarlas de la mejor manera posible. De hecho, los estudios han demostrado que los jóvenes que reciben una educación sexual integral son más propensos a retrasar el inicio de sus relaciones sexuales. Y cuando lo hacen, también lo hacen tomando precauciones, como por ejemplo en el tema de los métodos anticonceptivos o manteniendo una relación más saludable con una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que se le enseña realmente a los jóvenes en un programa ESI? A ver, los programas la verdad es que son bastante variados, pero ¿qué es lo que deberían contener? Primero, los estudiantes deberían recibir conocimientos sobre su cuerpo, cómo funciona, digamos, no solamente cómo funciona la parte reproductiva, el aparato reproductor, ¿no es cierto?, sino que la relación que tiene esta, por ejemplo, la hormona o el desarrollo corporal, cómo se relaciona con las emociones. También aprender sobre las diversidades sexuales, cómo funciona esto a nivel genético, a nivel emocional, a nivel de desarrollo cognitivo, y también algo súper importante, lo que son los derechos sexuales. Y ahí es donde mucha gente de repente entiende mal qué es lo que se le está enseñando. Entonces, no es que se le está enseñando a que uno tenga una vida de diversidad sexual, porque eso como mucha gente lo entiende, y no es eso. También cuando hablamos de derechos sexuales, también hay gente que entiende como que se le está enseñando a los niños que es su derecho a tener relaciones sexuales cuando ellos quieran. Tampoco es eso, sino que como yo como concientizo a cada persona sobre los derechos y deberes que tiene cada uno con su propio cuerpo y el cuerpo de las otras personas. Además también aprenden a gestionar relaciones. Eso es como quizás a lo que apunta todo esto. Cómo expresar sus emociones de forma saludable, cómo tomar decisiones responsables sobre su propia sexualidad. Entonces esta educación los va a preparar para enfrentar el mundo real, con información precisa, con información basada en evidencia. Y no en base a mitos, en base a prejuicios, en base a creencias. ¿Ya? Muchas veces toda esta enseñanza digamos como que se contraponen un poco o chocan muchas veces con pensamiento religioso, ¿sí? Porque ahí es donde muchas veces entramos como en conflicto. Entonces hablemos un poquito de algunos de estos mitos, como por ejemplo el mito de que la ESI debería enseñarse solo en casa. A ver, es cierto que los padres juegan un rol que es muy importante, o sea, un rol fundamental en
en la preparación de sus hijos, ¿no es cierto?, en la educación, sobre todo en temas que tengan que ver con valores, ¿sí? Porque todo lo que es la enseñanza de valores, de cómo funciona, digamos, el respeto por las otras personas, todo eso tiene que partir desde la casa. Eso no es algo que se lo podamos relegar única y exclusivamente al sistema educativo. Pero lamentablemente muchos padres también se sienten, no se sienten cómodos o incluso capacitados para hablar de estos temas. Porque también por temas sociales, por temas, no sé, familias más conservadoras, quizás evitamos hablar de estos temas, entonces no nos sentimos cómodos hablando de esto con los niños, con nuestros hijos. Yo incluso he tenido la mala experiencia de conocer profesores, incluso que les incomoda, por ejemplo, mencionar el nombre de los órganos reproductores, o sea, decirle pene al pene o decirle vagina a la vagina. Hay gente que le cuesta por cómo ha sido su educación, por cómo ha sido su desarrollo, y pucha, igual es normal. Entonces, si bien es tarea de los padres partir hablando de estos temas, dar un pie de inicio, justamente para quitar un poco este tabú que existe de hablar del tema, de decirle a las cosas con su nombre. Esa parte es súper importante que parta de las familias, pero también hay que ser realista, y es que no todas las familias, no podemos dejar esto en manos de todas las familias, porque no todos van a manejar los temas de la misma forma, no todos vamos a poder entender quizá los temas importantes, por ejemplo, de la diversidad sexual, de los derechos sexuales. Entonces, obviamente tenemos que ayudarnos y colaborar con profesionales de esta área. O sea, yo, por ejemplo, yo que soy profe de biología, aún así, o sea, yo manejo súper bien quizás toda la parte de las hormonas, de la fecundación, ¿cachai? De un montón de temas más biológicos, incluso un poco a nivel de cómo afecta a nivel emocional, por ejemplo, todos los cambios hormonales. Pero igual necesito apoyarme de otras áreas, pues, o sea, también necesito apoyarme de áreas de la psicología, de la psicopedagogía, ¿ya? Entonces, yo como padre, quizás, claro, yo entiendo cómo yo viví la experiencia de la adolescencia, de entrar a la etapa, por ejemplo, de comenzar a tener relaciones sexuales. Está bien, todos tuvimos nuestra propia experiencia, pero eso no quiere decir que seamos expertos en el tema, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta, digamos, la experiencia que nos pueden brindar otras personas. Y la experiencia me refiero desde un punto de vista profesional. O sea, yo no voy a llevar a cualquier persona y hablarle de su sexualidad a los niños. O sea, no es eso. Así que, bueno, volviendo un poco al tema de las investigaciones científicas, que es lo que han descubierto. Hay investigaciones que sugieren que cuando se deja estos temas solamente en manos de la familia, los jóvenes no van a recibir la educación que requieren, ¿ya? Especialmente en temas que muchas veces son más delicados, ¿ya? Que pueden ser más polémicos incluso, sobre todo en contextos culturales o religiosos. Como les decía, muchas veces estos temas se ven como así como que no es fácil hablarlos por justamente temas religiosos, ¿no es cierto? De que hay ciertas ideas, también la cultura que nos impone, el machismo, ¿ya? Todas esas cosas, cada familia lo va a vivir y va a tener ideas diferentes. Justamente para que esto sea sin tanto prejuicio, lo ideal es dejarlo también, o sea, no dejarlo en manos de la escuela, pero sí apoyarnos con lo que se hace desde la escuela, ¿ya? Entonces la escuela ahí va a cumplir un papel clave, que es ofrecer una educación científica que sea neutral, o sea, sin en base a prejuicio ni en base a ideas culturales, y que sea accesible para todos. Eso es quizás lo más importante. También hablé anteriormente cuando hablamos de cuando la educación es buena, cuando hablamos de una buena educación es porque es accesible, o sea, le estamos entregando la misma información a todo el mundo. Entonces, veamos un poquito lo que pasa aquí en Chile. Bueno, en Chile hay varios problemas, ¿cierto? Justamente uno es la parte cultural que se opone o que trata de reservar esta área de la educación a la familia. Entonces ahí vamos a tener un desafío súper importante que es
tratar de hacer entender a las familias, que es un poco lo que estoy tratando de hacer ahora, darle a entender de que uno no puede llevarse esa pega solo, tenemos que apoyarnos de los profesionales que manejan el tema, ¿cierto? Tanto profesionales de la educación como profesionales de la salud, ¿cierto? O profesionales, bueno, salud mental, salud física, salud social también. Entonces, bueno, tenemos algunas barreras que desde la educación pública sobre todo, bueno, aquí es porque la información que encontré, ¿no es cierto?, los estudios, estudian mucho más desde la salud, desde el área de la salud pública, de la educación pública. Entonces dice que la ESI enfrenta barreras que están relacionadas primero con la falta de capacitación adecuada para los docentes. Como les decía, bueno, yo soy docente, yo soy profesor de biología, entonces, claro, desde la parte biológica, que es donde se ve el tema de educación sexual, muchas veces tenemos un montón de información de cómo funciona la hormona, la parte conceptiva, o sea, de la fecundación, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, cómo funcionan las infecciones de transmisión sexual. Ya por ese lado hay mucha información, pero aún así falta un apoyo quizás, por ejemplo, para entender bien lo que son las diversidades sexuales. Quizás mucha gente no entiende bien esos temas. También hay mucha falta de información o programas que incluyan los derechos sexuales. Entonces, falta capacitación, y también hay muchos docentes que también ponen resistencia para hablar de estos temas, ya sea porque vienen de familias o sectores más conservadores, ya que van a ver la educación sexual como un tema más tabú. Sin embargo, hay avance importante, desde analizando un poco como las políticas, lo que ha hecho el Ministerio de Educación en los últimos años, principalmente en la última década. Se han impulsado hartos programas, programas desde, la educación integral. Cuando hablamos de educación integral, por si acaso, nos referimos a que tomamos varias áreas diferentes, no solamente la biología o no solamente la psicología, sino que a eso nos referimos con que sea integral, que tomamos harta área. Estos programas buscan garantizar el acceso a una educación sexual que sea inclusiva y que sea científica, o sea, que sea en base a evidencia. En instituciones privadas, bueno, el panorama ahí es un poquito más variado. Hay escuelas que, sobre todo las que tienen una asociación, por ejemplo, a ideologías religiosas, van también a limitar un poco estos programas. Incluso hay algunos que se basan en la abstinencia. Mira, siendo realista, yo casi siempre les digo a los niños, sí, la abstinencia es la mejor forma de no tener, o sea, de planificar bien, por ejemplo, cuando uno quiere tener familia, descendencia, también para evitar infecciones, también la abstinencia no es la mejor forma, pero siendo realista, hay que ser hay que ser realistas, pues, ya. Y la verdad es que muchas veces los jóvenes, sobre todo ya en una etapa más avanzada de la adolescencia o en la adultez joven también, van a querer experimentar y van a querer saber cómo funciona el tema de la sexualidad y van a querer conocerlo desde un punto de vista más práctico, por decirlo de la forma más suavecita posible. Entonces, la idea es no prohibirlo, ¿cierto? No verlo como, mientras más tabú sea el tema, más llamativo va a ser para los jóvenes. Pasando un poquito a un tema quizás complementario a esto, en cuanto a la realidad chilena, y esto ya es un tema quizás más delicado incluso. En Chile, estadísticamente, es uno de los países que tiene mayor tasa de suicidio en jóvenes. Jóvenes, según la estadística que tengo aquí, que estaba leyendo, entre los 12 hasta los 30 años. ¿Ya? Y uno de los, una de las razones que más está relacionada a esto es la falta de educación emocional, ¿sí? La falta de entender cómo funcionan mis emociones, cómo expresarlas. Y resulta que al final todo este tema de la salud emocional también es algo que se desarrolla en los programas de educación sexual integral, ya que, como les dije en un inicio, el tema de educación sexual no es solamente el tema reproductivo, ya también está muy asociado a lo que es el desarrollo emocional y a la educación emocional. Entonces, si nosotros tenemos buenos programas de educación sexual integral, si realmente podemos enseñar a los niños y tener un espacio para que los jóvenes entiendan cómo funcionan sus emociones, cómo enfrentan sus emociones, se
podría disminuir, y esto no es algo que lo invento yo, sino que es algo que está propuesto en muchos países, se ha estudiado, pero podría ayudar a ir disminuyendo esta tasa de niveles altísimos de depresión en los jóvenes, principalmente en hombres, según la estadística, casi el 80% de... No era 80, ahí se me perdió el número. Mejor no doy un número, pero me acuerdo que sí, la mayoría de los suicidios en jóvenes eran varones, y que también había una estadística que está muy relacionado a la diversidad sexual, ya que muchos de los jóvenes que atentan contra su vida, ya sea que lo logren o no, pero quienes atentan a su vida son muchas veces personas de algún espectro de la diversidad sexual, o sea, personas que por diversas, o sea, aquí hay varias como hipótesis, ya nada que esté como comprobado. Algunos plantean de que personas que no se sienten identificados con ningún estereotipo suelen ir degradando su salud mental, por lo tanto empiezan a caer en estas acciones que atentan contra su salud física, o sea, atentan contra su vida en algún momento. También personas que no saben manejar sus emociones porque han sido discriminadas a lo largo de su vida. Ya también personas que han sufrido, por ejemplo, bullying por su identidad sexual, o muchas veces no tanto por su identidad, sino que por la falta de una identidad y por la falta de seguridad que genera esta falta de identidad, como les digo, por falta de conocimiento. Entonces, para ser bien concreto en este caso, por ejemplo, una persona que sea no binaria, ¿cierto? Que no se identifica ni como hombre ni como mujer, y que quizás a lo largo de su vida de adolescente sufrió bullying porque no sé, pues ni las mujeres lo consideraban una mujer y los hombres tampoco lo consideran un hombre, y eso va a ser porque el entorno social en el que se está desarrollando no tiene una educación sexual integral, porque no conocen las diversidades sexuales, no entienden que el tema del sexo y el género son cosas diferentes. Entonces generan estos entornos que no son propicios para un buen desarrollo emocional, un buen desarrollo finalmente de la persona. Y son justamente estas personas las que suelen atentar contra su vida. Así que, bueno, es una de las tantas, digamos, repercusiones que puede tener una deficiente educación sexual integral. Entonces, si bien no hay una estadística, o sea, dentro de las estadísticas, como les decía recién, son muchas hipótesis que plantean que el bullying da paso a estas altas tasas de suicidio, a la falta de autoidentificación también da paso a estas altas tasas de suicidio, o ni siquiera tanto las tasas de suicidio, sino que también el estrés emocional, la falta ¿cómo se decía?, de autoestima. Ya, todo esto son factores de riesgo, ¿sí? Están asociados, son cosas que se están estudiando en la actualidad. Y yo estoy, bueno, hablando de la realidad chilena, pero también si ampliamos un poquito aquí el horizonte y empezamos a ver qué pasa en otros lugares del mundo, hay países más, podríamos decir, primermundistas, que estos temas ya como que han pasado como a segundo plano porque han tenido buenos programas de desarrollo, buenos programas de educación sexual, y principalmente países europeos. Según la estadística que yo encontré, era Finlandia, Suiza, me parece. También se me perdió este dato, que tengo aquí un montón de cosas anotadas. Que en los años 90 tenían tasas bastante altas también de suicidio adolescente, o de intentos de suicidio adolescente, y que se han ido viendo disminuidos gracias a estos programas de educación sexual integral. Ya que, como les digo, vuelvo a repetir y voy a ser súper majero en este tema, no se tratan de enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales, sino que es mucho más completo que eso. O sea, ¿incluye eso? Sí, se incluye desde una mirada de respetar su propio cuerpo, respetar el cuerpo de las otras personas, y también el entender mis propias emociones. O sea, hay una parte aquí súper importante que es la educación emocional o educación psicológica. Y yo quiero que eso sea como lo más relevante, porque es súper necesario que tengamos un espacio dedicado a enseñarle a los niños, a enseñar a los jóvenes qué son sus emociones, porque esto es una cuestión que no se enseña en los colegios, está casi como muy dejado de lado.
Entonces, bueno, para ir terminando con este tema. Bueno, para cerrar. Bueno, queda claro que la educación sexual integral no está aquí para reemplazar a los padres, ¿ya? No es para reemplazar su labor, tampoco para desplazarlos, sino que es para complementar, ¿ya? O sea, los padres, ustedes, me imagino que ustedes están escuchando esto como padre o apoderado, tampoco pueden desligarse. O sea, no podemos irnos ni a ninguno de los dos extremos. No podemos como relegar al 100% esta tarea en la escuela, en el sistema educativo, como tampoco podemos negar el hecho de que necesitamos de ayuda de estos profesionales de la educación, profesionales del área de la salud física, mental. Todos tenemos que trabajar en conjunto aquí, todos tenemos que apoyarnos entre nosotros. Entonces los padres, las familias siguen siendo fundamentales, ya sobre todo en la formación de valores. Pero la ESI en las escuelas va a asegurar que todos los jóvenes tengan acceso a esta información, a información que sea precisa, a información que sea verídica, a información que no esté en base a prejuicio, ya que puedan desarrollar habilidades que sean esenciales para el bienestar físico, el bienestar emocional, incluso para el bienestar social. Entonces, como padres, nosotros tenemos que ver esto no como una amenaza, sino que como una oportunidad para nosotros involucrarnos activamente en la educación de nuestros hijos. En educación de todos los aspectos, ya sea no solamente en la educación sexual, nosotros también tenemos que involucrarnos en todos los aspectos de la educación de nuestro hijo. Entonces la ESI, con el apoyo de la familia, puede marcar una gran diferencia en la vida de nuestros hijos, hijes, en nuestros jóvenes, ya en el desarrollo de estos jóvenes. Y no puedo finalizar sin antes invitarle a que si les gustó la información que hemos compartido en este episodio y quieren seguir aprendiendo sobre crianza, paternidad, maternidad, aprendizaje, todo esto, denle seguir en su plataforma de preferencia. Encuéntranos en YouTube, Spotify y iTunes. Compartan este episodio con el grupo de apoderados del curso, en el grupo del edificio, el condominio, en la junta de vecinos, donde sea. En todas sus redes sociales se les agradecerá que lo puedan compartir. Así que a todas las personas, todas las personas que les pueda servir, se lo puedan mandar ahí para que le den el datito de que aquí pueden aprender una cosita nueva. Así que sin otro particular, se despide atentamente el profe.